Seguramente en nuestro país has escuchado reiteradamente desde hace años, generacionalmente me atrevería a decir, los problemas laborales que existen en nuestro país. Y sí, ciertamente hay lo que muchos consideran poco trabajo. No hay trabajo. Venimos de una pandemia en donde hay personas que las echaron, las corrieron, personas que se quedaron sin su emprendimiento. Sí es cierto que como mexicanos atravesamos una situación complicada, tan así que el índice de desempleo es algo que se mide internacionalmente y es una constante. Pero otro punto también importante es decir, ¿por qué las personas que no tienen trabajo no tienen trabajo? No es una pregunta sencilla. Vamos a plantear la situación a continuación con Diana Hernández, ella investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Diana, antes que nada, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por este espacio. Feliz de estar aquí para hablar de este tema con ustedes. Gracias. Oye, este planteamiento que puede asombrar a muchos y decir que hay empresas que tienen vacantes abiertas para que la gente aplique, entre a trabajar y llevan incluso meses o años sin poder cubrir esa vacante. ¿Qué está pasando? Sí, la reciente investigación realizada por el INCO, que analiza el panorama de las vacantes y la población disponible en México, tuvo el objetivo de plantear cuáles son los retos de la falta de personal dentro de las empresas y también cuáles son las características de la población que se encuentra disponible para trabajar, justamente para ver por qué existe un problema de asimetría entre los que ofrecen trabajo y los que se encuentran disponibles para trabajar. Para Una... este estudio se ocupa. Te escucho, discúlpame, adelante. Para este estudio se ocuparon datos de parte de Data Coparmex, quien hizo una encuesta a las empresas, y de la encuesta nacional de ocupación de empleo de parte del INEGI. Y con esto encontramos que no solo son las personas que están buscando trabajo las que tienen problemas, sino también las empresas. Reportaron las empresas 5 causas principales para cubrir vacantes, pero dentro de ellas la más importante, insuficiencia de personal. El 75% de las empresas a nivel nacional consideran que existe un problema de insuficiencia de personal para poder cubrir estas vacantes, lo cual es un descubrimiento importante. Fíjate qué interesante, ¿no? Cuando hablamos acerca de cubrir un puesto, tenemos que cumplir una tarea. Eso es lo más básico. A mí me contratan para hacer algo, llego, lo hago. Tengo que estar capacitado, obviamente. Yo veo aquí dos extremos. Una, Diana, es que las personas no estén capacitadas para lo que les están solicitando. Otra que podría ser es que la vacante que ofrecen no resulta atractiva para las personas. Esos son los dos extremos. Pero digamos que en ese eje, ¿en dónde estamos? Sí, justamente sobre este tema que mencionas, sorprendentemente la segunda razón de las empresas para no contratar a personas o por el cual tienen este problema para cubrir sus vacantes es porque consideran que no tienen trabajadores calificados, es decir, la preparación necesaria para del puesto de los solicitantes la consideran insuficiente. En cambio, la parte de negociaciones salariales suele estar al final de la lista. Sin embargo, para algunas empresas puede ser el primero, pero a nivel nacional ese es el último de la lista. Sobre la preparación y capacitación de los trabajadores, lo que encontramos del otro lado de la población, de las 10 millones de personas que están disponibles, encontramos que sus niveles de escolaridad se encuentran elevados. La mayoría de ellos cuentan con preparatoria terminada, universidad. Por ejemplo, en el caso de la población desocupada, el 31% de ellos tiene secundaria y más de la mitad cuenta con preparatoria u universidad. Entonces, una de las estrategias que se podría realizar en estos casos es ver si con algunas capacitaciones complementarias que realicen las empresas se puede sustituir esa falta de calificación que están buscando. Ahora, hay un punto. Quiero pensar, reitero, que cuando las empresas o algunas empresas dicen que no hay personas capacitadas o preparadas para poder cubrir esos requisitos, es porque a la vez ellos sí están ofreciendo sueldo competitivo, prestaciones superiores a los de la ley. Quiero reiterar eso porque es más importante. ¿Sí lo cumplen? ¿Sí lo ofrecen? En este estudio no se ahondaron precisamente en los salarios, pero sin embargo las negociaciones salariales resultaron ser la última razón por la cual los participantes o los asistentes dentro de las más de 2,000 empresas evaluadas resultaron que desertaron, ¿no? Fue más un tema de insuficiencia, de postulaciones, de no estar aplicando las personas adecuadas para los puestos que se están inscribiendo y ese fue uno de los principales problemas. Surgen algunas, si no conclusiones, sí algunas pistas de por qué las personas
se considera no están a la altura de estos trabajos porque son muchos los encuentros académico-empresarial como para tratar de acercarse a estos niveles y obviamente empezar a surtir, si me permites la expresión, ¿no?, a los cerebros que puedan llegar a trabajar a estos niveles y con estas empresas. ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué está pasando en ese sentido, Diana? Sí, ese punto que mencionas es interesante porque, por ejemplo, de la población que se encuentra disponible, de los 10 millones, las clasificamos en tres. En la población que está desocupada, es decir, buscando activamente un empleo, la población que está disponible, que ellos son los que no buscan un empleo, pero de encontrarlo estarían dispuestos a emplearse, y otra población que se considera no disponible, pero por el entorno que los rodea. Ahora, si nos fijamos en las personas desocupadas, encontramos que la mayoría de ellos tiene experiencia laboral y que el 40% de ellos renuncia a sus empleos, o la razón por la cual están en situación de desempleo es porque decidieron renunciar. Los motivos de la renuncia pueden ser múltiples, puede ser por la necesidad de recibir un mayor ingreso, que se hayan cambiado de ubicación geográfica, matrimonio, hijos, etcétera. Sin embargo, en ellos observamos un alto nivel de experiencia y como la posibilidad de buscar un mejor empleo. Sin embargo, cuando nos fijamos en la población no económicamente disponible, observamos que la mayoría de ellos son jóvenes. Entonces, muchas veces dentro de las empresas se les suele rechazar porque no cuentan con experiencia previa en el mercado laboral y suele ser uno de los desertores por los cuales, a pesar de contar con la educación necesaria, no se les brinda la oportunidad de un primer empleo. Es decir, que para las empresas es más fácil buscar a una persona que ya trabaje en lo que a ellos les interesa, tratar de persuadirlo para que vaya a su empresa, que realmente esperar a una persona recién egresada que al momento pues, no va a tener la experiencia ni la capacidad de atender un reto como este, ¿sí? Las empresas sufren de un problema de curva de aprendizaje. Entonces suele creerse que la curva de aprendizaje es más baja cuando recibes a una persona que previamente ha trabajado en el sector, en el nicho, porque ya tiene conceptos dentro de cómo se mueve la economía y entender el negocio de una manera más sencilla que alguien que está recién egresado. El principal problema de las personas que están en desocupación, o las características de estas personas que están en ocupación, en posibilidad de formar parte de la economía, es que son jóvenes y sobre todo mujeres. Entonces, sí hay ahí un problema de quiénes son nuestra población disponible y que podemos realizar trabajos e impulsarlos para que se integren en el mercado laboral. Diana, te invito a que próximamente nos hagas el favor de tomar nuevamente esta comunicación para seguir trabajando en esto. Me parece que es un tema importante y sobre todo me gustaría ver a qué conclusiones están llegando pues para cambiar esta situación, principalmente con las mujeres. ¿Serías tan amable? Sí, muchísimas gracias. Agradecida por este espacio y por dar a conocer estos estudios que son tan importantes tanto para el lado de las empresas como para la población que desea integrarse al mercado laboral. Diana Sobre Hernández. todo como... Perdóname, Diana Hernández, investigadora del IMCO. Gracias, Diana, y buen día.